Vamos a dar inicio. También antes de comenzar, es importante recalcar el compromiso y la responsabilidad en el autoaprendizaje. Ustedes saben que en estos momentos particulares o en este cambio de, de metodología de la enseñanza, es fundamental el compromiso que cada uno tenga, ya sea nosotros docentes, con la enseñanza y buscar los medios para que la información llegue, el conocimiento impacte en el alumno. Bueno, es un desafío y el de ustedes como alumnos también para tomar, porque no hay nadie que le esté viendo si ustedes están escuchando, si ustedes van a hacer las actividades. Uno propone un abanico de actividades, pero después el hecho que sea realizado o no ya depende mucho de cada uno de ustedes. Así que ese compromiso es importante que se percaten, que lo tengan, que lo valoren, para que se produzca justamente este autoaprendizaje. Es importante realizar, llevar al papel, porque teoría uno puede escuchar y leer mucho, pero al momento de llevar a cabo la práctica, se dan cuenta, ¿no? ¿Qué va acá? ¿Qué pongo acá? Y pregunto, ¿y a quién le pregunto? Pasa. Entonces, este es el momento de practicar. También en la clínica, por supuesto, ustedes saben que nosotros estamos recorriendo las clínicas. Bueno, para los que ya están en las clínicas lo saben, y a los que no, que van a iniciar en julio, después de las vacaciones, bueno, sepan que los profesores de farmacología estamos, por supuesto que todos los profesores asesoran, ayudan en el momento de la prescripción de los medicamentos, si es antes, si es después del tratamiento. Estamos nosotros para cualquier duda. Antes, en otras oportunidades, les mostraba quiénes son los profesores, si bien ya nos conocen. Ahora es inútil porque estamos camufladísimos, pero bueno, ustedes sepan, los profesores de farmacología es la doctora Rea, la doctora Ramírez, que hoy en día la doctora Ramírez está en la burbuja 1, la doctora Rea en la burbuja 2, la doctora Pomarada, yo que soy la doctora Caravén, también estoy en la burbuja 2. Tenemos los profesores médicos, el doctor Del Arca y el doctor Morales, que ahora están acompañando al módulo de rehabilitadora, por lo menos en este semestre. El doctor Morales en la burbuja 1 y el doctor Del Arca en la burbuja 2, por lo menos en este semestre, porque el semestre que viene, los alumnos que van a ir a la clínica en el semestre que viene, veremos cómo nos organizamos, porque nosotros comenzamos el dictado de farmacología, que es una materia semestral de tercer año del segundo semestre o cuatrimestre. Bueno, dicho esto, vamos a repasar un poquito, porque esto es conocimiento ya dado, practicado, pero siempre, como les decía, llega el momento y ¿qué pongo? ¿Qué era? ¿Cómo era? Sí, eso pasa, no solamente a ustedes, a todos. A todos nos pasó en un momento que quedamos en blanco. También me gustaría recalcar que en el módulo, en la clínica, se tienen los formularios de prescripción. Por una cuestión de impresión, a veces está de un lado, o sea, está doble faz, de un lado para recetar el medicamento y del otro para las indicaciones. Entonces saben que eso no es posible, porque si el paciente entrega esa receta al farmacéutico, posteriormente no tiene las indicaciones, entonces tiene que ser por separado. Estoy viendo cómo avanzar en el PowerPoint. Así que eso hay que tener claro, ¿sí? De hacer doble. También tienen que tomar una foto de la receta que realizan para subirla a la historia clínica, que es virtual. Si pueden, que creería que sí. Si no se puede, guardan la foto igualmente. La archivan. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar una prescripción de medicamentos? Ya se habló en muchas oportunidades de esto, así que no me voy a detener, pero sí quiero recordar el concepto del objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico que va a derivar del problema de salud que presenta el paciente, ¿sí? El paciente se va a presentar a la clínica con una situación, con dolor, con inflamación, con una infección, con dolor. A raíz de eso le van a hacer un tratamiento ontológico y posteriormente
puede llegar a sentir dolor o se puede presentar una inflamación. Entonces es el profesional el que va a determinar ese objetivo. Es muy importante, sobre todo ahora que estamos aprendiendo a tener ese objetivo claro. Si bien yo hace mucho ya que no escucho, pero se ha escuchado en algunas oportunidades, bueno, tiene dolor, vamos a darle un antibiótico. Donde un objetivo terapéutico de dolor, o sea, la persona va a tener esa sintomatología. Mi objetivo, que igual va a ser bloquear ese dolor, calmar, evitar el dolor. Entonces, ¿qué tiene que ver dar un antibiótico que es para una causa infecciosa? ¿Está claro? Es como algo ahora metodológico, es decir, 1 más 1 y me va llevando inductivamente o deductivamente mejor, desde el problema de salud hasta el medicamento que yo voy a necesitar. Después va a ser esto automático. Ahora pareciera que son distintos pasos. Pero en este momento de aprendizaje es muy importante tener eso en cuenta, el objetivo terapéutico. A partir de ahí ya se me van a ocurrir, si yo lo que quiero es controlar el dolor, ya tengo cuál va a ser el grupo en el cual voy a pensar, analgésicos, AINES. Vamos a realizar entonces posteriormente la receta de prescripción del medicamento que tiene sus pautas y sus partes. Se da información, esto es muy importante, dar la información, las instrucciones, las advertencias de forma escrita y verbal. Siempre se le explica al paciente. Y escrita es muy importante que uno se haga el hábito, porque puede pasar esto de decir, tomate tal cosa, ahí tenés en tu casa, bueno, sí, es tal y tal. El paciente está en una situación, y ustedes, cuando hemos sido pacientes, no solo odontológicamente, sino en cualquier otra situación, sí, escuchás, pero después salís y te quedás a veces dudando, ¿qué me dijo? ¿Cómo era? ¿Era 4, cada 6, cada 8? Más si son varios medicamentos, si es una mamá que lleva varios hijos y se puede confundir. Entonces es fundamental que tengamos ese hábito de escribir y de informar verbalmente también, previamente. Y se supervisa el tratamiento, ¿sí? Los componentes de las recetas, en la parte superior van los datos del profesional, la forma que el paciente pueda contactar a ese profesional, datos del paciente y los datos del medicamento. Dentro de los datos del medicamento, el nombre del principio activo, la denominación común internacional, que ya saben que por ley se debe prescribir de esa manera. Se puede poner el nombre comercial como opción o como recomendación como profesionales, digamos, de la salud, tenemos mayor experiencia con X marca, no hay inconveniente, pero la obligación y la prescripción debe ser por el nombre del principio activo. O sea, si yo voy a prescribir ibuprofeno, tiene que estar escrito así y no ibupirac, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya es sabido, ¿no? Bueno, lo que sí estuve viendo en la clínica, que nos confundimos un poquito todavía con lo que viene después, que va la dosis que voy a prescribir, sea 400 para el caso que les puse, 400, 600, 800 miligramos, lo que ustedes consideren en raíz, en relación a que a ese objetivo terapéutico que yo tengo. No va a ser lo mismo prescribir ibuprofeno si quiero calmar dolor que si quiero evitar una inflamación. Entonces ahí los miligramos juegan un papel importante en la decisión que uno va tomando, ¿sí? Eso tiene que, obviamente, estar en la receta. La forma farmacéutica, cómo se administra, va a ser vía comprimidos, cápsulas, solución, de forma inyectable, intramuscular, bueno, tiene que estar la forma farmacéutica, la cantidad de comprimidos que puede, supongamos de comprimido, la cantidad que se supone te da la fórmula, y la cantidad de envase. Esto sobre todo es importante cuando uno prescribe un tratamiento antibiótico. En ese caso se calcula, muchas veces puede ser que el paciente vuelva a control. Silénciense, no sé quién. Las preguntas vamos a hacer después, ¿sí? Supongamos que el paciente, bueno, ustedes van a administrar un tratamiento antibiótico, pueden hacer el cálculo de lo que necesitaría y lo vemos al paciente en 7 días, puede ser que lo calculen para 5 o, bueno, X días, donde ustedes hacen un control de la evolución y se renueva la prescripción, puede ser eso, pero ahí importa realmente la cantidad de envases, porque algunas veces son 2. Bien, en analgésico en general no, ¿no?
¿Qué otros datos no deben faltar? Diagnóstico, lugar y fecha de la prescripción y firma y sello del profesional. El diagnóstico es una cuestión porque nosotros insistimos en colocar diagnóstico, sobre todo porque estamos en etapa de aprendizaje, entonces lo que le decía, lo del objetivo terapéutico, tiene que estar en relación al medicamento que vamos a prescribir. Quizás en otras materias, como el legal, le digan que el diagnóstico no es necesario, no va, es cierto también. No obstante, en muchas situaciones, obras sociales, solicitan un diagnóstico, a menos que sea un diagnóstico reservado, entonces puede no incluir. Así que por el momento es necesario que nosotros veamos qué diagnóstico eh, ustedes consideran para la prescripción de ese medicamento. Lugar y fecha, porque suelen tener tiempo de validez las prescripciones, ¿sí? La fecha sobre todo. Y por supuesto, firma y sello del profesional, que debería ir en ambas. Las indicaciones, como le dije, debe estar escrito lo que el medicamento y cómo debe tomar el paciente, si se debe aplicar un inyectable, también se debe hacer la indicación de la aplicación del inyectable y cómo. Pero básicamente, de forma clara, concisa, el medicamento, cada cuánto va a tomar o va a ingerir y por cuánto tiempo, ¿sí? O sea, eso sería la posología. A eso nos referimos con posología. Otras sugerencias que quieran anotar que tengan que ver quizás con el tratamiento odontológico que se hizo, como hacer reposo, no tomar mate, bueno, etcétera, también se puede incluir, ¿sí? Hay algunos medicamentos que están incluso indicados lejos de los alimentos y eso también se debe consignar. Es importante poner la próxima consulta para hacer esta evaluación, este control o seguimiento del paciente. Y se sugiere esto, que esa otra receta, la de indicaciones específicas que es para el paciente, lleve también los datos de él, del mismo, y del profesional, y bueno, firma y sello si es necesario. Básicamente que esté el nombre del paciente, porque ya les decía, hay veces madres que van con varios hijos y se pueden traspapelar las recetas. Eso puede pasar, nos puede pasar a todos. Esto es un ejemplo donde tenemos los dos tipos de recetas, la receta que va a ser para el farmacéutico, la receta propiamente dicha, ¿no? Donde está el medicamento en su forma legal de prescribir, que es la denominación común internacional, los miligramos, está como opción el nombre comercial. Estoy viendo si puedo tener un puntero, pero no encuentro. Bueno, síganme nomás entonces en la descripción porque no encuentro por ahora, hasta que le agarré la mano a esta nueva plataforma que por lo visto está buena. Tenemos mayor, ¿cómo se diría? Mayor grupo de alumnos que pueden, mayor número de alumnos que pueden ingresar. Así que, bien, volvemos a la receta entonces. Ibuprofeno, que sería el principio activo, su dosis sería 400 miligramos, el nombre comercial Actron en este caso, la forma farmacéutica en este caso, cápsulas blandas, puede ser comprimidos, en general, de acuerdo a lo que nosotros, recuerdo, el objetivo terapéutico, quiero calmar el dolor post-quirúrgico, entonces no van a ser demasiadas las cápsulas que necesito, los comprimidos que voy a necesitar, entonces una caja más chica por 10. Distinto a si es un tratamiento antibiótico, como le decía, que hay que calcular. Diagnóstico de dolor post-exodoncia. La fecha, el lugar, la firma, el sello. Y en el otro, que es para el paciente, volante de instrucciones para el paciente, que tiene que estar en hoja aparte, que lleva el paciente, lo mismo, su nombre y cómo va a tomar ese medicamento, cada 8 horas por 2 días, ¿sí? Otras recomendaciones, si queremos poner, próximo turno, fecha, firma, ¿sí? Etcétera. Este material lo tienen igual en el aula.
Bien, esta es otra receta, la encontré en internet, tiene los datos del paciente, datos del medicamento, dosis, nombre comercial, comprimidos, indica, ¿no? No dice cuánta cantidad, bueno, una caja, en ese caso la farmacia le vende el más chico, o sea que si queremos un tratamiento antibiótico le van a vender una caja de 8, entonces ahí ya tenemos un error, a menos que le veamos al paciente en 2 días nuevamente. Bueno, hay que calcular en estos casos. El error que yo acá quiero remarcar es que en la misma receta diga tomar uno cada X, no importa. El tema es que está en la misma receta. Esto le llevan al farmacéutico, a la farmacia, el paciente ya no tiene la información. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que quede clarísimo, ¿sí? Clarísimo que no puede ir en la misma receta. Y esto se ve. Antes se veía muchísimo, pero todavía se ve. Características, bueno, ya está. Esto lo fuimos diciendo, que está escrita en el idioma del paciente, letra legible, tinta indeleble, no vamos a hacer con lápiz negro. Clara, precisa. Bien, no usar abreviaturas. Y estos algunos errores, bueno, que pueden estar en relación al profesional, si algunas veces no hay una relación entre el objetivo, el propósito de la prescripción y el medicamento que elijo, entre la seguridad del medicamento, atribuido al paciente que muchas veces se olvida, no tiene una adhesión adecuada, por eso nosotros tenemos que insistir, sobre todo si es un tratamiento antibiótico. Bien, este ejercicio de autoevaluación ustedes lo tenían en el aula, espero que lo hayan realizado, entonces ahora podríamos controlar, o sea, después de toda la exposición, van a tener un tiempo para realizarlo todos aquellos que no lo hicieron, pero si ya lo hicieron, lo van a poder evaluar, comparar. Bueno, quiero salir. Ahora, si tienen alguna pregunta de este tema, o cambio mi power. Eso es sencillo, porque ya lo vimos muchas veces, pero siempre se necesita recordar las partes. También, a compartir. También ustedes deben saber, porque se dijo muchas veces, no obstante, bueno, nunca está de más repetirlo, hay una guía terapéutica que también está en el aula, y para los que ya pasaron por el cursado y ya no tienen acceso al aula, este, le podemos compartir, quizás ya lo hayan bajado, quizás ya algunos compañeros lo tengan, la vendían, mejor dicho, también en impresiones, pero yo ahora no sé si eso está hay libre acceso, no lo sé, pero igual los que están cursando cuarto año, iniciando el cursado ahora, lo tienen en el aula, que es la guía terapéutica que hicimos desde la cátedra de farmacología para ser utilizada y aplicada, es para patologías comunes de tipo ambulatorias que se dan en la clínica, o sea, las más frecuentes, no es una guía terapéutica exhaustiva, pero es justamente para los alumnos, para que ustedes puedan recordar y tener como a mano los medicamentos. Ustedes también recuerdan, hablamos de eso muchas veces. Existen muchos medicamentos, entonces generalmente uno hace un balance entre el medicamento que tenga eficacia y seguridad, o sea, una buena conjunción, un balance, es como poner en una balanza justamente la eficacia y la seguridad de cada uno de estos medicamentos, y eso hace que también el costo es otra variable que se tiene en cuenta. El binomio, digamos, el punto en común de un medicamento con buena eficacia o efectividad, buena seguridad y buen costo sería el medicamento ideal, sí. Así que bueno, se incluyeron ahí esos medicamentos que uno considera más idóneos. En cuanto
nos ponemos en el ejercicio. En tercer año nos ocupamos de aprender cuáles son los medicamentos, ¿no? De conocer. Nosotros acá no vamos a volver a hablar sobre qué es el ibuprofeno, qué es y cómo actúa la amoxicilina. Se supone que esos conocimientos ya lo tenemos y si no, fácilmente los repasamos. Lo que tenemos que hacer es volcar toda ese contenido ya aprendido a la clínica, al acto de prescribir, que no es una cosa fácil hasta que uno más o menos le toma la mano, ¿no? El acto de prescribir es un acto deductivo, que va a estar basado en los conocimientos del profesional y aplicados a la situación clínica particular. Eso también sabemos que las situaciones clínicas son particulares. Por eso, cuando hablamos quizás de prescripción, hablamos de una generalidad, pero después lo tenemos que aplicar a la situación clínica particular del paciente, teniendo en cuenta esa condición sistémica del mismo, y eso es lo que le hace particular, ¿sí? Incluso saben también que es sumamente importante realizar una buena historia clínica, ver las patologías de base de este paciente, ver qué otra medicación toma. Eso es muy importante para individualizar la terapia. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Características del medicamento, eficacia y seguridad, como les venía diciendo. La seguridad está en relación a los posibles o el potencial de producir efectos adversos propios del medicamento y otras veces en relación a los medicamentos de base o de forma que toma el paciente de manera crónica. Eso también hay que tener en cuenta. Características del paciente, las enfermedades de base, la patología actual por la cual requiere un tratamiento odontológico y un tratamiento farmacológico de forma complementaria en muchas ocasiones, que es de lo cual nos estamos ocupando ahora, y esas condiciones particulares que puedan hacer como alguna susceptibilidad que tenga el paciente, alguna úlcera, susceptibilidad a infecciones, perdón, alguna úlcera activa que pueda tener, etcétera, así condiciones particulares que pueda tener. Y las interacciones entre medicamentos. Básicamente esto forma parte de los minutos que tenemos para hacer la selección de medicamentos. Esto es como que está desglosado, pero suele ser algo más inmediato, como yo le venía diciendo. Entonces nosotros ya por un lado tenemos el conocimiento del medicamento y tenemos que determinar cuál es la necesidad del momento de prescribir en relación a las patologías que pueda presentar o condiciones particulares que pueda tener el paciente, como ser obeso, como ser niño, así, bueno, eso, e interacciones con otros medicamentos. Tips que podemos tener en cuenta. Cuando seleccionamos AINES, muchas veces, y en la teoría de AINES se habló de eso, que tienen toda la misma eficacia, el mismo modo de acción y la misma eficacia. Después nosotros, para seleccionarlo, tenemos que pensar en relación a esa condición del paciente, porque alguno puede tener una afección renal, una afección hepática, una afección gastrointestinal, haber tenido infartos recientes, tener enfermedad cardíaca, tener susceptibilidad a formar trombos, estar antiagregado, bueno, miles de particularidades que se pueden dar en la clínica. Entonces voy a seleccionar los AINES en relación a esa situación del paciente, porque son todos equivalentes. Más allá de ciertas particularidades como saber que la dipirona, que el paracetamol no tienen acción antiinflamatoria, después de aquellos que tienen la acción antiinflamatoria, analgésica, bueno, antipirética, son en efectividad iguales, ¿sí? O sea, la selección va a ser en relación a la condición del paciente. Y cuando seleccionamos antibióticos, tenemos que tener en cuenta que, lógico, el espectro de acción de ese antibiótico, por ende, el conocimiento es fundamental el conocimiento de la acción del medicamento y el conocimiento empírico de los componentes bacterianos que van a producir esa infección. A la cual nosotros queremos tratar, ¿sí? Eso es sumamente importante. Un conocimiento empírico porque no tenemos hecha un antibiograma en general, a menos que sea una infección a repetición donde sí se realiza. Esto es lo que le hablaba, tener en cuenta el beneficio, el riesgo, el costo, el punto
que está marcado con una cruz, sería el medicamento ideal. Y bueno, lo que forma parte, esto voy a ir medio rápido para no excederme en tiempo. Esta guía la tienen. Yo acá quiero detenerme en terapéutica del dolor, que es lo que más se usa. Para dolor leve a moderado tenemos la acción del ibuprofeno, 400 miligramos cada 6 horas, incluso ibuprofeno 600 miligramos cada 8. Paracetamol en la guía, acá está, hay una pequeña, se hizo como general, y yo los desglosé. Si es cada 500 miligramos cada 6 horas, entre 650 a 1000 miligramos o 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? En la guía dice de 500 a 1000 cada 8 horas y acá lo explico un poquito mejor. Otras opciones no hay más eficaces que la anterior, así que esas serían unas buenas opciones para el tratamiento del dolor leve a moderado. También tenemos el fluibuprofeno, el naproxeno. El control de la inflamación puede ser con AINES o puede ser con corticoides, con los glucocorticoides. En el caso de AINES estamos hablando de un ibuprofeno a partir de 600 miligramos, pero tiene que tener una continuidad de 5 días. El tratamiento del dolor, como también lo decimos muchas veces, es sintomático, no hay un número X de días que se debe llevar a cabo. O sea que si el paciente, usted se supone que va a tener dolor quizás por 24, 48, 36 horas, es suficiente, no sé, le indica por 5 días, pero en el caso de para la acción antiinflamatoria es necesario. Caso del diclofenac, siempre hay que tener en cuenta también la dosis máxima, ¿sí? En caso del diclofenac tenemos 150 miligramos al día, no nos podemos exceder de esa dosis al día, entonces verán que si utilizamos 50 miligramos se puede administrar cada 8 horas, si usamos 75 miligramos es mejor dicho, cada 12 horas, en cambio si utilizamos 100 miligramos va a ser cada 24 horas, porque tenemos el límite de dosis máxima, ¿sí? Eso es importante, lo mismo que para ibuprofeno, que es 2.400 miligramos al día. Y en pacientes que han tenido enfermedades cardíacas o tienen, 1.200 al día. Bueno, con corticoides tenemos las opciones de, por ejemplo, acá se tomaron dos, como les dije, la guía se hizo con los medicamentos como más representativos, más usados, como para que uno se familiarice con pocos y hacerlos bien, que tener tantos y no saber nada, digamos. A veces mucho es nada. Bueno, entonces con corticoides tenemos dexametasona, betametasona, se puede administrar por vía oral o por vía intramuscular. En el caso de la vía intramuscular, tener en cuenta que hay dos formas, está la sal, que va a ser fosfato de dexa o de betametasona, lo mismo, que la sal fosfato tiene una acción rápida y una vida media que determina que se debe aplicar cada 8 horas, o sea, repetir. Hay situaciones que esto es suficiente. En cambio, están las asociaciones de sales, donde tenemos fosfato y acetato, como acá se observa, de dexametasona, que la sal de fosfato tiene una acción rápida y la sal de acetato una acción retardada. Entonces, al aplicar en conjunto, tenemos esa acción rápida y una acción por 15 días aproximadamente. Entonces, así es una ventaja. Con una aplicación o un pinchazo, por decirlo de manera simple, tenemos una acción prolongada. No obstante, a veces es demasiado, ¿no? De acuerdo a la patología, de acuerdo a la inflamación que queremos evitar, va a ser la selección, ¿sí? Ya como les decía, quizás la sal de fosfato, una aplicación es suficiente. O utilizar la vía oral también, que es muy útil. Depende de la patología. Vuelvo a decir, estas son las presentaciones, las posibilidades terapéuticas y sus presentaciones. Y lo mismo con betametasona, tenemos en comprimidos que viene de 0,5 a 5 miligramos, la Dexa era de 0,5 a 10 miligramos, y bueno, y la sal sola y las asociaciones de sales. Me quedé pensando acá que vale aclarar que cuando van a realizar la receta, ustedes no pueden poner la dosis 400 a 600 miligramos, tomar cada 6 u 8 horas. Esa información, así como la estamos dando nosotros, para el profesional. Entonces, de acuerdo a la patología, va a elegir, bueno, yo
0,5 miligramos es bajo para una acción antiinflamatoria, puede elegir 2. Yo, o sea, el profesional toma la decisión y prescribe 4 miligramos por vía oral, o sea, vía oral lo tenemos en la cabeza, entonces decimos comprimido por, miramos la cantidad que viene, una caja. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto parece una tontera lo que estoy diciendo, pero se han observado recetas que ponen, o en la administración, que le decimos puede ser cada 6 o cada 8 horas, eso determina también el profesional. La indicación es clara, concisa, para que el paciente haga, así tiene que ser, ¿sí? O si no, comienzan las dudas. Para lo cual el profesional también tiene que tener clara la información que administrar, también eso es básico, ¿no? Bueno, para tratamiento antimicrobiano, como dijimos, tenemos que tener muy en clara la acción, el espectro de acción de los antibióticos, de los antimicrobianos y el componente bacteriano empírico de la patología que vamos a tratar. Ahora, yo quiero hacer mucho hincapié, eso ya le va a mostrar algunas situaciones clínicas a la doctora Rea. Yo sí quiero hacer mucho hincapié, o hincapié es suficiente, en la diferencia entre el tratamiento antimicrobiano y la profilaxis antibiótica. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? Nosotros venimos insistiendo hace mucho con esto. Tiene, mejor dicho, el medicamento en cuestión usado puede ser el mismo, pero ¿qué va a variar? La forma, la cantidad, la dosis. En caso de una profilaxis antibiótica, en primer lugar, que se hace antes, en una dosis alta y por única vez. Entonces hay que tener muy en claro, cuando uno necesita realizar una profilaxis antibiótica, que la haga antes, ya prepararse a esta situación. Para evitar así usar... A ver, que me hacen una pregunta y se me fue. Bueno, le leo las preguntas después porque como que apareció un flash y se va y no llegué a leer. Yo ahora termino de exponer y le contesto. Pueden ir escribiendo su pregunta en el chat y entonces ya no se olvidan. Bueno, entonces estábamos con el tema, elegir cuando es necesario realizar, mejor dicho, no elegir, sino aplicar lo que se debe, que es una profilaxis antibiótica. Porque estamos sufriendo un gran flagelo o una situación ya la OMS desde 2014 viene generando las alertas de resistencia bacteriana y por otro lado, poca investigación, no hay directamente nuevos antibióticos que puedan suplantar cuando los viejos antibióticos no hagan más efecto. Entonces, esto es alarmante. Utilizar innecesariamente hace que pierdan su acción, y no solo en la terapéutica médica se utiliza, sino también en los alimentos, en las plantaciones, por todos lados. Esto realmente se está tratando de evitar y de generar conciencia. ¿Cómo podemos colaborar nosotros desde nuestro humilde lugar, tratando que siempre queremos hacer las cosas lo mejor posible? Es esto, utilizar con prudencia y moderación a los antibióticos. Cuando es necesario los utilizo y si no, sencillamente no los utilizo. Entonces, una de las premisas es tener en cuenta cuándo voy a realizar un tratamiento antimicrobiano y cuándo una profilaxis antibiótica es más que suficiente. Existe, si van a la bibliografía, van a tener los casos puntuales de uso de profilaxis, nosotros lo habíamos hablado también ampliamente. Acá, en forma sintética, les digo, el momento es siempre antes de la intervención, o por única dosis, en pacientes que tienen riesgo, ya sea por un sistema inmune debilitado o riesgo por alteraciones, fallas de la anatomía cardíaca o prótesis que tengan, de producir la enfermedad que se llama endocarditis infecciosa, ante procedimientos que conlleven sangrado, ¿sí? Todos. Una intervención quirúrgica, un raspaje alisado, tomas de biopsia, bueno, por eso, esto es una forma sintética, por supuesto que los papers detallan todas las situaciones clínicas en las cuales se utilizaría. A fin de prevenir el desarrollo de cepas bacterianas resistentes y directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Unión Europea, que son las siguientes. Esta la leo textual porque es sumamente importante. Evitar el uso innecesario de cualquier antimicrobiano,
utilizar antibióticos de bajo espectro siempre que sea posible, porque están los de amplio espectro que serían como buenos para, ya que el conocimiento es empírico, yo puedo decir, ay, bueno, listo, uso uno de amplio espectro, una ciprofloxacina y chau, todo. Bueno, eso no es racional. Evitar la combinación de diferentes antimicrobianos, salvo en casos de infecciones graves. Eso es también fundamental. Y evitar la acción quizás, bueno, acá en este cuadro de un libro de texto, la cirugía para eliminar la causa y realizar el drenaje es fundamental. Los antibióticos son un tratamiento complementario. Esto es lo que siempre venimos diciendo, que la particularidad que tiene la carrera de odontología es que se llevan adelante tratamientos odontológicos propiamente dichos, que la terapéutica con medicamentos es complementaria. En el caso de los antibióticos también. Cuando hacemos la práctica, la clínica, en la clínica estamos erradicando la causa. Si hacemos una intervención quirúrgica, se erradica la causa y en la mayoría de las ocasiones no es necesario. Obviamente esto es particular, vuelvo a insistir, se evalúa la situación particular. Y bueno, el resto medianamente lo mismo, solo cuando estén indicados, siempre los antibióticos más específicos, si es necesario se realiza un cultivo y un antibiograma. Utilice combinaciones de antibióticos solo en casos necesarios, hay que evitar la toxicidad que puede traer aparejada la combinación, pero hay situaciones que sí ameriten y indican que se use un complemento para abarcar el espectro de las infecciones. La duración del tratamiento, muchas veces existe duda en eso, habíamos dicho, hoy en día también habíamos dicho que siempre el tratamiento antibiótico es aproximadamente 7 días, lo podemos ver así. La duración va a ser entre 3 y 4 días posteriores al inicio de la resolución de los síntomas. Esto también puede hacer que el paciente desista de tomar, esto pasa mucho, nos ha pasado, quizás los que somos madres también hemos visto, nuestro hijo mejora y las madres se olvidan del antibiótico para otras patologías, no necesariamente odontológicas, ¿sí? Pero es necesario continuar. Eh, bueno, eso ya saben, se conoce por el ciclo de la reproducción, digamos, de los microorganismos. Así que bueno, es un buen punto de referencia 3 a 4 días posteriores a la resolución de los síntomas. Eso lleva en general en líneas a que sea 7 días o 10. En caso de infecciones crónicas, como son las periotitis agresivas, o quizás ha cambiado el nombre ya, esto después lo veremos con los profesores de periodoncia, 7, 14, 21 días, esto puede ser variable de acuerdo a la evolución, ¿sí? Que se utiliza y se utiliza una asociación, ¿sí? O sea, medicamentos separados, pero en conjunto. Metronidazol y amoxicilina. Esto también es importante, sobre todo, para la derivación oportuna. Estos pacientes que tienen una infección dental difusa, los flemones, donde no hay límites, si bien en la clínica acá de la facultad no se presentan con frecuencia, puede ser que ustedes los vean en alguna pasantía o en hospitales o en la práctica misma cuando se reciban. Bueno, acá hay que evitar las complicaciones graves. Entonces, para realizar un tratamiento adecuado, la derivación en muchas situaciones es lo que se debe realizar, no seguir perpetuando, ay, bueno, te doy un antibiótico, vemos el día, esto puede diseminarse, difundirse e incluso ser mortal. Así que es fundamental que determinen el potencial de infección, de la gravedad y que se derive oportunamente si así lo consideran. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Signos y síntomas que presenta el paciente, como ser fiebre, trismus, agrandamiento de lengua, piso de boca, celulitis periorbitaria. Muchas veces hay dificultad para hablar, tragar, respirar. Va acompañado de linfadenopatías, taquicardia, leucocitosis, deshidratación. Cuando tenemos 2 o más de estos signos, ya es importante, y algunos directamente ya indican que la gravedad está siendo
potencialmente peligrosa y se deriva, ¿sí? ¿Qué se hace? Una evaluación del paciente, muchas veces una extracción para realizar el antibiograma, ya está derivado del centro hospitalario y hay variedad de protocolos. Un ejemplo puede ser administrar penicilina G en forma intravenosa, con metronidazol, en el momento que se puede hacer por vía oral eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas, ¿sí? Se sigue por una semana y en el momento que se pueda, sí, ya se hace el tratamiento odontológico pertinente. Obviamente que se va haciendo el drenaje quirúrgico, se complementa la terapéutica con analgésicos, antiinflamatorios si fuera necesario. Ese sería el caso de infecciones diseminadas donde realmente hay una gravedad importante y alta chance de derivación urgente. Otras infecciones que sí solemos ver en los pacientes en la clínica, absceso periapical agudo, absceso periapical agudo, periapical reagudizado, absceso periodontal agudo. En estos casos, ¿qué se va a realizar? Como habíamos dicho anteriormente, el tratamiento odontológico pertinente, ¿no? En muchas situaciones será la endodoncia, la exodoncia, el tratamiento periodontal. El tratamiento antibiótico va a estar reservado para casos de pacientes inmunodeprimidos. Si el paciente no es inmunodeprimido, es decir, inmunocompetente, y dicen no inmunocompetente, no inmunodeprimido, tendría que decir en la filmina, o sea, que es inmunocompetente solamente si hay compromiso sistémico, como ser una inflamación extraoral, cierre ocular y trismus, ¿sí? Eso vamos a corregir. Las opciones podría ser amoxicilina 500 miligramos, amoxicilina 875, incluso hasta 1 gramo cada 8 horas. Lo importante es esto, que tengamos en cuenta que es cada 8 horas, no cada 12 horas y durante 7 días aproximadamente. Si no hay mejoría, en 48 horas se puede utilizar, hay varias opciones, ¿no? Pues se puede, al tratamiento que ya venía, complementarle, por ejemplo, con metronidazol, se puede optar, si no, por usar amoxicilina con ácido clavulánico o clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas. En casos de pacientes alérgicos a penicilina tenemos esa opción, eritromicina, acitromicina o metronidazol, teniendo la particularidad o bien en claro que la citromicina se administra cada 24 horas. Pero vieron que la indicación es muy puntual. Hay como un uso extendido de acitromicina que no tiene un fundamento claro, más allá de la posología que es cada 24 horas. Profilaxis antibióticas, como dijimos anteriormente, esto que estuvimos viendo es para tratamiento antibiótico, por eso hablamos de realizar mínimamente 7 días. En caso de la profilaxis, como les dije, es el mismo medicamento, amoxicilina 2 gramos o 2000 miligramos por vía oral, 1 hora antes de la intervención. Ahora, ¿qué sucede en el comercio argentino? No existe, no hay amoxicilina 2 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se puede optar por indicarle al paciente de 1 gramo y que tome 2 comprimidos previos a la intervención, juntos, 2 comprimidos juntos, o utilizar la cajita, que sí, obviamente que se consigue en todas las farmacias, de 500 miligramos, pero en ese caso tiene que tomar 4 comprimidos juntos. Yo siempre le digo a los chicos, a los alumnos, que le expliquen al paciente que el fundamento y la justificación de esta acción radica en que necesitamos altos niveles de antibiótico en sangre en el momento de la intervención. No me sirve después de la intervención, tiene que ser antes. Entonces, tomando 1 hora antes, está justamente en su mayor caudal a nivel sanguíneo al momento de la intervención. Bueno, alternativas que sería la citromicina 500 miligramos vía oral 1 hora antes o clindamicina 600 miligramos 1 hora antes, vía oral 1 hora antes. Esto igual está sujeto a protocolos internacionales que recomiendan esta forma y estos medicamentos. No quiere decir que quizás la citromicina se pueda reemplazar
por la eritromicina. Hay lugares, hospitales que tienen su propio protocolo, pero estos protocolos ya están en vigencia hace un buen par de años, si no me equivoco, de 2008, son adoptados por la Asociación Cardíaca Americana, por ejemplo, por la ADA, y es lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes, ¿sí? Las piezas con las exodoncias de piezas dentarias normalmente implantadas, ahí tenemos que ver la necesidad de realizar esa profilaxis antimicrobiana que le hablaba, que debe ser prequirúrgica. En general, se hace una terapia analgésica y antiinflamatoria según el caso clínico. Esto los chicos que ya están en clínica lo saben, ya lo están haciendo. Antibióticos postquirúrgicos no están indicados, menos en pacientes sanos. En pacientes inmunocompetentes, como decíamos hoy, no está indicado. De acuerdo al caso, a la intervención, a la situación en particular, quizás en alguna situación le indiquen un tratamiento antibiótico posterior, pero muy casos puntuales, por supuesto, porque es lo que yo le venía diciendo, siempre hay un protocolo, una forma ideal de hacer las cosas. No obstante, hay particularidades porque estamos trabajando sobre pacientes, así que puede suceder que en alguna situación sí sea necesario administrar y bueno, se da a consideración de ese caso, pero en la mayoría no es necesario, sobre todo si el paciente es sano. Si no lo fuera, se hace la profilaxis antimicrobiana previa a la intervención. Y control siempre, 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 por si hay posibilidades de complicaciones. Este es un estudio que se publicó donde sugiere que los antibióticos no previenen la diseminación de infecciones más allá de los dientes. Eran dos grupos al que se le venían por urgencias, se le daba antibióticos y otros no. Y no se evidenció mejoría ni evitar las infecciones en el caso dado por antibióticos. El tratamiento más importante, refiere, es una intervención dental, como la extracción o la exodoncia. Bueno, hay otros casos de complicaciones de la exodoncia como alveolitis. El tratamiento local es lo más aconsejado, como agua oxigenada, solución yodada, diluida. Si hay alguna alteración, no se puede controlar de esta manera, persiste posterior a 48 horas, se podría utilizar antibióticos. Pero si ya de un inicio indicamos antibióticos, la mayoría soluciona con el tratamiento local. Entonces, ahí, con estas medidas, estamos evitando ya usar antibióticos en todas las complicaciones. Sí, en las puntuales, o sea, si de 10, 2 persiste, ya estamos evitando usar antibióticos en 8 pacientes. Esa es la cuestión. Caso de periodontitis agresiva y en pericoronaritis solemos usar también, se recomienda periodontitis agresiva, amoxicilina 500 miligramos, metronidazol, que puede ser entre 200 a 500 miligramos cada 8 horas. Según evoluciones, la duración. Pericoronaritis, tenemos aquellas que son supuradas, en las formas agudas supuradas, obviamente en conjunto con el tratamiento odontológico, debridamiento, drenaje, antisépticos. Se puede utilizar metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, durante 7 días, o amoxicilina o en conjunto de acuerdo a la particularidad de la situación. Esta guía, repito, tienen a disposición. ¿Cuándo no están indicados los antibióticos? Cuando hay dolor, como les decía hoy, sin síntomas y signos de infección, cuando hay una pulpitis irreversible con o sin periodontitis apical en pacientes sanos, pulpitis necróticas con tracto sinusal que drena, hacemos el tratamiento odontológico pertinente, pulpa necrótica que con periodontitis crónica sin tumefacción. Esto lleva a un tratamiento odontológico y la medicación, si es necesaria, será sintomática del dolor.
Bueno, caso de gingivitis ulceronecrotizante aguda, antibióticos en casos severos donde hay manifestaciones sistémicas como linfoadenopatía, fiebre, cuando el tratamiento local fue ineficaz, y hay varias opciones terapéuticas como la penicilina B, 500 miligramos de unidades internacionales cada 6 horas, amoxicilina 500 miligramos cada 8, o asociado a metronidazol también cada 8 horas. El caso de la primoinfección, creo que ya me estoy yendo de hora, es importante que tengamos en cuenta que el tratamiento es sintomático. Para los pacientitos se van a dar analgésicos, antitérmicos. Hay que tener en cuenta que como son niños, el paracetamol y el ibuprofeno va a estar dosificado en relación al peso, ¿sí? Entonces, entre 5 a 10 miligramos por kilo de paracetamol cada 6 horas e ibuprofeno entre 5 a 10 miligramos cada 8 horas. Y ahora vamos a ver unos casos clínicos, unas situaciones clínicas que nos va a mostrar la doctora Rea. Si alguien tiene, mientras yo voy sacando esto, voy a leer el chat que me hicieron algunas preguntitas. Y si alguien quiere ponerse sonido, el micrófono y preguntar, ningún inconveniente. Profe, Me preguntan, sí, un segundo. Respondo la pregunta escrita, me dicen ¿cuántos días se debe prescribir el paciente la dexametasona vía oral? Eso también va a depender para qué indicación. Recuerden que los corticoides se pueden utilizar para reacciones alérgicas, para su acción antiinflamatoria. En general también, prácticamente entre 3 y 5 días se debe utilizar. En caso, Quería preguntar, sí. el tema del ibuprofeno y el COVID, digamos que dicen que no se puede tomar, ¿cómo hacemos en las clínicas? ¿Por qué dicen que no se puede tomar? De preferencia es el paracetamol. Sí, pero no hay un fundamento de eso. Primero que no es que no se pueda tomar, de preferencia, y eso en, eso es más con el dengue, ¿no? claro, en conversaciones con profesores de farmacología, todavía yo no logro saber por qué, sinceramente. Pero igualmente seguimos las premisas, ¿no? Nos dicen, tome paracetamol, tomamos paracetamol, pero no hay, incluso si vamos a ser como más exhaustivo en el análisis, hay estudios que están viendo la acción del ibuprofeno inhalado en pacientes, como para que tenga una acción puntual a nivel respiratorio en pacientes que tengan la enfermedad avanzada, de COVID avanzado, ¿no? Con datos bastante prometedores, como una acción local y puntual, porque hay una inflamación profusa, digamos, importante, y sabemos que el ibuprofeno tiene esa acción antiinflamatoria, sabiendo usar en las dosis a partir de 600 miligramos, ¿no? Así que sí, a veces los protocolos tienen algunas particularidades que hay que seguir hasta que el conocimiento cambie, diga, no, bueno, no el conocimiento, sino la toma de decisiones cambian. No quiere decir que no se deba usar. Así como decía la compañera, tiene que ver más por ahí con otras patologías. Así que pueden usar, a eso vamos. Si esa era la pregunta, lo pueden usar. Después me preguntan cuántos días se puede prescribir el dolor. Se le puede prescribir para dolor leve, debe ser a moderado el ibuprofeno. Y bueno, como decíamos que es sintomático, depende qué patología, a veces una postendodoncia no duele más de 24 horas.
Así que le indican por ese tiempo y le explican al paciente si después de la última toma ya no siente sintomatología, que no es necesario continuar, pero podría hacerlo por 24 horas, una posexodoncia lo mismo, a veces hasta 36. Nosotros, la información que le estamos brindando a ustedes es que es un tratamiento sintomático. Cuando tenés dolor, tomas, ¿no? Otra pauta, no se puede extender más de 3 a 5 días porque ya da indicio de una complicación. Entonces, con decirle eso al paciente también, que cuando si sigue sintiendo dolor se comunique para hacer una reevaluación de su situación, es suficiente. La idea, me preguntan si hay que entregar, la idea es que la compartamos por forma así, oral. Bueno, doctora Rea, ¿está?